En este vídeo vamos a hablar del arte en la Edad Media en la zona cristiana. En la zona cristiana se trabajó primero el románico y siglos más tarde el gótico. Como la Reconquista dura tantos años, pues por eso tenemos que ver dos estilos arquitectónicos. Vamos a ir viendo las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Son todas esas, no las voy a leer ahora, sino que las vamos a ir viendo de una en uno. Si os fijáis, algunas cosas son iguales y en cambio hay otras en las que son al revés, edificios bajos, edificios altos, son contrarias. Cambia el estilo, cambia lo que hacen. Bien, empezamos. Los edificios que solían hacer y que han perdurado en el tiempo, aparte de las casas y demás, eran las iglesias, los monasterios y las catedrales. También hacían castillos, por supuesto, ¿vale? Pero eso muchas veces, pues por culpa de las guerras y esto, pues entonces resulta que se han ido perdiendo. Los que nos han perdurado, porque se han conservado, son las iglesias. En el románico, sobre todo, hacían iglesias y monasterios. Ya en el gótico hacen más catedrales, que la diferencia entre una iglesia y una catedral es el tamaño, y que catedrales en una ciudad solo puede haber una, mientras que iglesias puede haber muchas, incluso en un pueblo puede haber varias iglesias, pero catedrales solo es una. Catedral es la iglesia principal y una ciudad se consideraba en la Edad Media que era ciudad cuando tenía catedral. Si solo tenía iglesias, no era ciudad, era pueblo, pueblo grande, pueblo rico, lo que tú quieras, pero no tenía categoría de ciudad. Para ser ciudad tenía que tener una catedral. En cuanto a la altura, evidentemente, como el románico es anterior al gótico, estamos hablando de entre el siglo X y luego en el gótico estamos hablando del XIII, como ahí hay 200 años de 300 años de diferencia, el románico es siempre el arte menos avanzado. Entonces los edificios son más bajos. ¿Por qué? Porque no saben hacerlos más altos sin que se les caigan los techos. Hay muchos derrumbes. Muchas veces construyen una catedral sobre una iglesia románica que se le ha caído el techo. Y entonces, como ya han pasado 200 años, ahora saben hacer el arte mejor, saben construir la arquitectura mejor, y entonces son capaces de elevarlas más, y entonces sobre la base del románico construye una catedral gótica más alta. La idea que tenían en el gótico era buscar edificios lo más altos posibles con torres que parecieran tocar el techo. Pensad que la gente de esta época vivía en casuchas de madera, de barro, pocas tenían piedra, solamente los palacios podían permitirse el gasto de la piedra, y eran casitas muy pequeñas, con ventanas muy pequeñas, y entonces vivían en un sitio muy oscuro, muy sucio, y entonces cuando entraban a una catedral y veían esa altura inmensa y esa luz inmensa, lo que pretendían los arquitectos era transportarles al cielo. Las catedrales eran las naves que les llevaban al cielo, a los peregrinos o a los cristianos que entraban en ellas. Y entonces veían la luz de Dios entrar por las ventanas. Por eso necesitábamos que fueran muy altas. Vamos a la siguiente característica. ¿Cómo eran sus muros? Pues en el románico eran muros muy gordos, con muy pocas ventanas. Y esas ventanas eran además pequeñas y abocinadas. Abocinadas quiere decir inclinadas, que la parte de fuera es más estrechita que la parte de dentro. Aquí no se ve bien. En cambio, ¿qué es lo que pasa en el gótico? Que ya aprenden a construir mejor, y entonces las ventanas las puedo hacer más grandes sin que se me caiga el techo de piedra, y así permito que entre luz, porque Dios es la luz del mundo, la luz que viene a iluminar el mundo. Entonces, si Dios es la luz, la casa de Dios tiene que estar iluminada, no puede ser oscura como esta iglesita que es románica. ¿Por dónde entra la luz? Por grandes rosetones. Un rosetón es una ventana grandísima que suelen tener todas las iglesias en la parte delantera, y suele estar recubierto de vidriera de colorines. Aparte de los rosetones hay vidrieras de otras formas. Fijaros por fuera cómo es el rosetón.
y cómo es por dentro. Parece que no entra luz, pero es que estamos ahora mismo enfocando solamente en la zona central, ¿vale? Pero la iglesia recibe mucha luz gracias a estos grandes ventanales. Por lo tanto, la diferencia es que en el interior del románico es muy oscuro, y mientras que el interior del gótico son iglesias muy luminosas. Esta es una catedral románica y vamos a ver cómo son sus arcos. Los arcos son de medio punto, y godos, que lo hacían también de medio punto. Lo aprenden de ellos porque eran visigodos los que estaban aquí, los cristianos. Y luego, en cambio, y las bóvedas, la bóveda es el techo. La bóveda es de cañón. De cañón o de medio cañón le llaman. ¿Qué significa esto? Es como si fuera un cañón, esto es para disparar armas, y si yo lo corto por la mitad, ¿qué es lo que tengo? Lo que estáis viendo ahí en el techo, una bóveda. La mitad de un cañón puesto sobre unas columnas, tengo el techo de bóveda de medio cañón. Entonces tenemos arcos de medio punto y bóveda de medio cañón. Esto es en el románico. ¿Qué hacen en el gótico? Fijaros, aquí sí se ve la luminosidad. Esta es tiene muchas vidrieras y los arcos son apuntados. Lo que consigue que el gótico logre elevar las iglesias es el arco apuntado. Gracias a él lo puedo hacer un piso más alta a la iglesia. Y si la hago más alta y además le pongo grandes ventanales, entonces ¿qué consigo? Un lugar muy luminoso. Fijaos la diferencia entre esta. Aquí no vemos ni las ventanas. Ahí vemos una ventana. Detrás de esto habrá ventanas, pero pequeñitas también. Solamente entra luz por aquí. Y en cambio aquí, todo esto es ventanal. Pasamos a lo siguiente. Vamos a ver las fachadas. En ambos casos tenían las puertas adornadas con esculturas muy decoradas. ¿Y cuál era el tema? Pues tema religioso. En una iglesia no van a poner otro tipo de tema, no van a poner una batalla, sino que es tema religioso. Tanto en el románico como en el gótico. ¿Cuál es la diferencia? Que en el gótico los escultores están más adelantados, saben hacer mejor las estatuas y entonces son estatuas más realistas. Entonces todo está mejor hecho. Fijaros los pliegues de las ropas, parece que están en movimiento. Bien, vamos a verlo en la pintura igual. Pasa lo mismo. En la iglesia ponemos pinturas de tema religioso, pues saldrá Jesús, la Virgen, los santos, ¿no? Fijaros, este es románico. Es como si lo hubieran pintado unos niños del colegio. No es que sean unos grandes pintores, ¿verdad? No, muy bonito, muy realista no está este Cristo. ¿A que no? Y sin embargo, esto es una pintura gótica. Parecería casi una fotografía. Ahora vosotros en la pantalla la veis mal, pero cuando lo veáis en el ordenador vais a ver la grandísima diferencia que hay. Luego la diferencia está en que lo saben hacer mejor. Es el mismo tema. Ahora vamos a ver ejemplos. Esta es una iglesia románica. Se llama San Martín de Fromista y está en España, por eso le hemos puesto este ejemplo. Como veis, tiene pocas ventanas, tiene muros muy gordos. Estas son las ventanas que hay en la parte de aquí atrás. El monasterio es Santa María de Poblet. Solo tengo adornada la puerta. Es una gran muralla con unas torres y dentro hay una iglesia. El monasterio es Santo Domingo de Silos. Esto es el claustro, por eso vemos aquí tantas arcadas, pero no son ventanas. Este es el mismo monasterio, pero por fuera. Veis que son ventanas pequeñitas. El monasterio era donde vivían los monjes, donde copiaban los libros. Este es otro monasterio románico, el de Santa María de Ripoll. Todos los ejemplos que os he puesto son españoles. San Pedro de Tejadas. Este es uno de los primeros, de los más antiguos. Veis que igual, dos ventanicas aquí. Más oscuro no puede ser. Y esta es la catedral románica por excelencia que hay en España. Es la de Santiago de Compostela. Sin embargo, esta catedral, que es básicamente románica, fijaros que tiene forma de cruz.
¿Lo estáis viendo? Así, forma de cruz. Esto es porque las iglesias, os lo he dicho, son las naves que nos llevan al cielo. Y Cristo murió en una cruz, por eso le hacen forma de cruz. En esta catedral podemos ver elementos que no son románicos, como estas torres o el cimborrio este, ¿vale? Esto ya es gótico, se construye después. Esta catedral ya es gótica, la catedral de Burgos. Fijaros, aquí ya vemos un gran rosetón, vemos arcos apuntados y vemos torres muy altas, y estas cúpulas a mí me recuerdan a cuando vosotros estáis jugando en la arena de la playa y cogéis la arena y empezáis a hacer castillitos y soltáis así como churritos y empiezan a crecer así cupulillas, ¿verdad? Eso es muy típico del gótico. Por eso os digo que aquí ya también tenemos algo de eso, un poquito. La Catedral de Sevilla. Mirad, una cosa típica del gótico es que ya no hacen contrafuertes, sino que hacen unos arcos aquí hacia afuera para descargar el peso del techo y que no se les hunda. Mirad, os voy a enseñar esta que os he dicho al principio. ¿Veis este murete que hay aquí? Y este de aquí, o este de aquí, se llaman contrafuertes. Y es como si yo me quedo sujetando la pared para que no se caiga. Es un muro que sujeta la pared para que no se hunda. Pero ya cuando llega el gótico, hacen lo mismo, este murete de acá es lo mismo, solo que lo que le hacen es que lo ponen mucho más bonito, haciendo arcos en lugar de un muro. Un muro ahí tocho, gordo, no es agradable a la vista. Entonces mejor hago estos arcos tan bonitos que encima embellecen y además sirven para sujetar. Es como si dejáramos los andamios que me están sujetando la catedral, pero los hago tan bonitos que está estupendo dejarlos. Vale, aquí tenemos la Catedral de Sevilla o la Catedral de León. Mirad, aquí hay un rosetón, aquí hay otro rosetón. ¿Veis las vidrieras que hay por aquí? Un montón, otro rosetón. Esta, por ejemplo, San Isidoro de León, tiene muchísima luz. Volvemos a ver la planta que es de cruz, tiene forma de cruz. Y los churritos aquí encima del campanario suelen tener dos torres, algunas solo una. Eso ya depende del arquitecto. O la Catedral de Palma. Mirad, un rosetón, otro. ¿Y veis aquí los arcos que os he dicho? Estos son los que sirven para descargar. Este arco está sujetando el techo. Lo vemos también aquí. Pero queda como un elemento de adorno. Pues no es un adorno. Sin ese arco se hunde. La Catedral de Toledo. Igual. Vemos un montón de ventanales por aquí. Y estos arcos que hay aquí serían los que sirven para sujetar. Estos igual. La Catedral de Barcelona. Se parecen todas mucho, ¿verdad? Son todas diferentes, pero tienen un estilo, un aire. Vemos el arco apuntado, vemos muchas ventanas, vemos las torres con sus churritos por aquí. Y con esto terminamos los ejemplos y el arte, la diferencia que había entre el románico y el gótico.